Está con nosotros Bernardo Larraín de la SOFOFA precisamente para conversar esta mañana con nosotros. Bernardo, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Juan Manuel. Gracias por la invitación. ¿Qué opinión le merece la que a su vez expresa el consejero de la SOFOFA, Fernando Barros, en esta columna en el diario Financiero hace algunos días, donde cuestiona en el fondo los recursos puestos a la COP25 y el riesgo que se corre de que grupos más bien radicalizados medioambientalistas terminen tomándose la agenda de la discusión del cambio climático? Bueno, no la comparto, y lo hice ver junto con Joaquín Villarino, presidente del Consejo Minero, en una columna ayer. En el Mercurio. Donde básicamente decíamos, bueno, los empresarios tienen que ser observadores críticos desde la galería o bien protagonistas de la COP25. Y claramente, junto con la mayoría de los gremios empresariales, optamos por ser protagonistas. Y solo para despejar el tema de que estamos aportando, respondiendo a una invitación del gobierno, a muchos actores de concurrir a aportar financieramente a la COP. Hay una cosa que me sorprende, que me parece que que debiera estar bastante en el pasado, que un poco insinúa, Fernando, de que los empresarios solamente tendrían que participar en aquellas cosas, en el fondo, donde pueden anticipar los resultados o bien donde controlan los resultados del debate. Y yo creo que eso está completamente obsoleto. Creo que hay que participar, a pesar de que, por supuesto, vendrán a la COP25 miradas que ponen en oposición, por así decirlo, el enfrentar el cambio climático con el desarrollo, postura que no compartimos. Pero ¿cómo respondemos a eso? ¿Ausentándonos y criticando desde la galucha o bien activándonos y participando activamente de la COP25? Creo que la mayoría de los empresarios, lo han expresado estos días, están por lo segundo. Y claramente nosotros también, entrando al tema de fondo, no compartimos de que haya el diagnóstico de que hay un preocupante calentamiento global y de que la acción humana es responsable de ello, ¿no es cierto?, responda a intereses ideológicos o económicos, digamos. Creemos que hay evidencia científica bastante consistente y transversal de que así es. Ahora, sí puedo compartir de que las respuestas a este diagnóstico pueden tener un tinte ideológico, pueden haber intereses, pero la manera de enfrentar esas miradas es activándose en el debate, participando de la COP, poniendo nuestra mirada empresarial. ¿Dónde se nota ese eventual tinte ideológico en las respuestas para hacerle frente a ese tema? ¿Dónde uno podría detectarlas, por ejemplo, para entender bien lo que usted está diciendo? Por ejemplo, es innegable que el diagnóstico está, que hay que enfrentar el cambio climático. Es innegable en el fondo que el mundo empresarial es un protagonista relevante para enfrentarlo. Y por ejemplo, si uno piensa, hay dos desafíos básicamente. Uno, mitigar, o sea, básicamente reducir emisiones o bien aumentar aquellos elementos que absorben emisiones, como por ejemplo son los bosques. Y por otro lado tenemos que adaptarnos al cambio climático. Chile está expuesto a creo que 7 de las 10 básicamente fragilidades, digamos, que puede enfrentar un territorio por el cambio climático. Por lo tanto, no solamente el desafío es de mitigación, sino que adaptación. ¿Qué países se adaptan mejor? ¿Qué países se mitigan mejor? Son los países desarrollados. Y sin embargo hay algunos que plantean que la manera, ¿no es cierto?, de reducir emisiones es sacrificando desarrollo. Y hemos visto que los principales desastres ambientales en el mundo se producen en países que no son desarrollados. Y aquellos países que son desarrollados finalmente tienen la gobernanza, los recursos, la gestión para, en el fondo, innovar y enfrentar estos desafíos globales. Yo creo que siempre la respuesta es, ¿no es cierto?, seguir con este camino de desarrollo, seguir con la innovación, seguir con la incorporación de nuevas tecnologías para enfrentar estos desafíos, y nunca la respuesta debe ser, mire, ¿sabe qué? Detengamos el desarrollo porque es la única forma de hacer sustentable el planeta. Ahora, me voy a parar en los dos polos, digamos, de la argumentación, digamos, los dos extremos, pero para poder desarrollar mejor también la opinión de Bernardo Larraín al respecto. Me voy a ir al polo de quienes plantean que efectivamente el comportamiento de mercado está produciendo un daño irreparable al planeta. ¿No tiene la sensación de que efectivamente una discusión de esta naturaleza eventualmente podría, no sé, con la figura de Greta Thunberg o Thunberg, como debería decirse su apellido, podría radicalizar, digamos, ciertas posiciones de algunas ONG y que terminen tomando la agenda durante la COP25, en el fondo que eso sea lo más vistoso y que por ahí termine transitando toda la discusión y debate? Puede ser, y somos conscientes de esa realidad, digamos. En el fondo, el punto es que si es que eso es así, si es que efectivamente van a llegar 25.000 personas a la COP25, muchas ONG, algunas de las cuales tienen esta visión de que solamente es posible en el fondo enfrentar el cambio climático sacrificando desarrollo. Hay otras ONGs que no piensan lo mismo, digamos, pero lo que sí creo yo que es consenso técnico es que el mundo empresarial, la ciudadanía y los mercados tienen un rol fundamental en enfrentarlo. La ciudadanía, en el fondo, cambiando sus hábitos, básicamente. La empresa incorporando en sus decisiones, ¿no es cierto?, la huella hídrica, la huella de carbono, y por otra parte, en el fondo, los mercados, que de hecho el tema principal de esta COP25 va a ser acordar un libro de reglas para generar un mercado global de carbono. Por ejemplo, Chile podría perfectamente posicionarse. ¿Por qué? Porque tiene como un exportador de reducciones de emisiones para que otros países puedan cumplir sus metas de reducción de emisiones. Chile tiene, por un lado, una meta de carbono neutralidad,
que tiene que emprender acciones locales en el fondo costo eficientes para lograrla, pero también podría ofrecer al mundo, con sus bosques, tanto nativos como exóticos, ¿no es cierto?, opciones de reducción de emisiones que puedan ser comercializadas en los mercados globales. Ese es el tema principal de esta COP25. La COP25 se va a abocar a negociar las reglas de ese mercado global de carbono que reemplaza lo que fue el protocolo de Kioto. ¿Con qué objeto? Con que si, por ejemplo, Suiza tiene una meta ambiciosa de reducción de emisiones, pueda en el fondo invertir en un proyecto de forestación en Chile que sea sumidero. Ese es el tema central de la COP. Y ojo, la agenda de la COP no la manejan las 25.000 personas que vienen. Cada acuerdo que se toma en la COP25 tiene que ser unánimemente tomado por todas las partes. ¿Qué son las partes? Los países y los presidentes de la República que la representan. Lo que siempre arriesga que sea por lo mismo un fracaso, porque básicamente hay quienes consideran que el acuerdo de la Cumbre de París fue lo mismo, fracasó de momento en que Estados Unidos se margina y estamos viendo a otras naciones como Brasil que en el fondo también tomaron completa distancia de lo que allí se acordó. Claro, pero por eso mismo en el fondo, ¿qué es lo que hizo el Acuerdo de París? Le pidió a cada país que estableciera una meta nacionalmente determinada, libremente y nacionalmente determinada. Cada país lo hizo, algunos países se excluyeron, pero eso no obsta para que los países que sí lo hicieron cumplan responsablemente esa meta. Y creo que hay que hacer ahora. Mientras siga siendo el mismo sector político el que gobierne, porque llega otro de color político distinto, que es lo que pasa, por ejemplo, ahora, y eventualmente se encuentra uno con que bueno, por eso es tan relevante retrocede, que esa es otra razón por la cual queremos participar, porque queremos mostrarle al mundo que en Chile sí hay un acuerdo transversal sobre el diagnóstico y sobre la manera de enfrentarlo. Y la manera de enfrentarlo sí queremos diferenciarnos en dos cosas. Primero, en el fondo, que la manera de enfrentarlo es haciendo compatible enfrentar el cambio climático con el desarrollo. Y segundo, incorporar el criterio, el imperativo ético de costo-eficiencia. ¿Es el medio ambiente un antagonista o cuidado real del medio ambiente? Cuidado real del medio ambiente, no para la galería. Un antagonista del crecimiento económico en el corto plazo, lo digo, porque uno entiende que en el mediano y largo plazo no, pero en el corto plazo. En Chile claramente no lo es. Si uno piensa en el fondo las potencialidades que tiene Chile, tiene la potencialidad de ser un gran productor de cobre verde y de litio. Claro. Ambas protagonistas relevantes de la electromovilidad. La electromovilidad, ¿no es cierto?, es un camino fundamental para combatir el cambio climático. Chile tiene un potencial de forestar 3 millones de hectáreas con especies nativas y exóticas, ¿no es cierto?, que hoy día están erosionadas y que no tienen uso alternativo. Eso también puede ser un aporte al mundo, ¿no es cierto?, en materia de cambio climático. Chile tiene, ¿no es cierto?, tiene espacios marinos, en el fondo, que son sumideros. En esos espacios marinos convive con la salmonicultura. Yo creo que si esas dos, tanto la conservación como la salmonicultura, se hacen sinérgicas, bueno, también podemos mostrarle al mundo en el fondo que colaborando se puede, ¿no es cierto?, hacer un aporte a través de nuestros océanos al cambio climático. En fin, entonces Chile tiene una gran oportunidad con el cambio climático. Y aquí un tema muy relevante. Chile no solamente en la COP25 se va a negociar las reglas para este mercado global, sino que también cada país tiene que actualizar su meta nacionalmente determinada. Chile dijo, vamos a reducir la intensidad de carbono en nuestra economía en un 30% y tiene que actualizarlo. Ahora, cuando se actualiza es muy relevante pensar lo siguiente. Hay una parte, ¿no es cierto?, que de nuestro potencial de reducción de emisiones que podemos usar para nuestra meta de carbono neutralidad. ¿Ya? Y otra parte para ofrecerle al mundo que otros países puedan venir a Chile a invertir y, ¿no es cierto?, a través de proyectos chilenos de forestación, de energías renovables, puedan en el fondo reducir su meta, ¿no es cierto?, de carbono neutralidad. Entonces básicamente representa una gran oportunidad. O sea, la economía, los gobiernos, las políticas públicas están muy determinadas por el tema del cambio climático. Entonces, ¿cómo podemos decir que tenemos que abstenernos de esta discusión? Una cosa de forma bien relevante, yo siento que lo dije al principio, en el fondo esta frase de que solamente participamos en aquellas fiestas donde ponemos la música, me parece profundamente erróneo y profundamente en el fondo refleja una mirada completamente anticuada, ¿no es cierto? Los empresarios tienen que participar en todos los debates, incluso en aquellos que sean difíciles. Por último, para cerrar esta discusión y pasarnos ahora a otros debates que también están ahí sobre la mesa, ¿siente que de alguna manera le pegó un abollón a la SOFOFA el que el consejero Fernando Barros tuviese esta opinión y la publicara en una columna? Mira, yo siempre le he dicho a todos los consejeros que participen activamente en el debate público, son 120 consejeros, a pesar de que se puedan manifestar matices. Por lo tanto, por un lado, yo soy partidario de que los consejeros escriban columnas y escriban como consejeros de SOFOFA. Ahora, sabiendo que SOFOFA tenía una postura pública contundente en esta materia, donde básicamente estamos siendo protagonistas, constituimos un fondo de empresas chilenas por la acción climática para poder contribuir a la COP25 de forma tal de mostrarle al mundo de que estos desafíos en Chile se enfrentan en conjunto. Sabiendo el consejero Barros que teníamos esa posición oficial, lo natural hubiera sido que él se hubiera expresado en los consejos de la SOFOFA, que ocurren mensualmente, donde participan los 120 consejeros, donde hemos tratado el tema del cambio climático muchas veces, donde fue la subsecretaria de Ciencia para discutir el tema,
y lamentablemente no se expresó. Sí lo hizo a través de un WhatsApp, pidiendo que, ¿no es cierto?, discutiéramos este tema. Sí, yo, por supuesto, estaba... El WhatsApp es privado, el diario es público. Por supuesto, entonces mi punto es, hubiera sido mucho mejor que Fernando hubiera expresado su opinión, ¿no es cierto?, legítima, en el Consejo de la SOFOFA. Lamentablemente, el último consejo, que fue justo antes de que inscribiera su columna, no participó Fernando. Entonces, pero sí le reconozco que él planteó que era pertinente discutir este tema y que tenía una preocupación. Ahora lo hizo a través de WhatsApp y yo, por supuesto, que estaba 100% abierto que en el próximo consejo él levantara la mano y planteara el tema. Lamentablemente no fue. Bernardo, ustedes, Alfonso Suet y varios otros representantes del mundo empresarial y el ministro de Hacienda y representantes del gobierno, el titular del trabajo, han estado... persistentemente en los medios de comunicación en estas últimas semanas, abordando el tema del proyecto de reducción de jornada laboral de 45 a 40 horas que presentó el Partido Comunista y que se está discutiendo en la Cámara de Diputados. Se retoma el debate después de la semana del 18. Déjeme hacerle esta pregunta. Tiene un sentido crítico en el componente de mi pregunta, pero creo que se va a entender la figura literaria. ¿Qué le pasó, cree usted, al mundo empresarial y al gobierno que le ha costado tanto poder explicar por qué un proyecto de esta naturaleza, que es básicamente el argumento que ustedes esgrimen, no le conviene a Chile en estos momentos? Y no le conviene no solo porque se está discutiendo que el empleador va a tener que aportar más con la reforma al sistema de pensiones, que el proyecto de Sala Cuna Universal también implica que el empleador tenga que poner un poco más de recursos, sino porque además, comparativamente cuando se redujo de 48 a 45 horas, el país crecía de otra manera, la productividad iba al alza y no como la tenemos ahora, donde no teníamos los niveles de inmigrantes que tenemos en estos momentos y donde la innovación, o más bien el recambio de mano de obra por tecnología, es un tema que también está hoy día muy vigente, cosa que no se debatía cuando se produjo esa discusión. Esta síntesis que yo acabo de hacer, ¿por qué al gobierno y al mundo empresarial le ha costado tanto poder explicarla? Digo, no a los parlamentarios, porque los parlamentarios incluso pueden tener su agenda política, pero a la ciudadanía, que todavía mayoritariamente sigue apoyando ese proyecto. No digo que haya que trabajar 45 horas, sino que debatirlo ahora puede tener un impacto en el trabajo y en el sueldo. Porque el camino es más largo. El camino, cuando hay desafíos complejos, las explicaciones son complejas y lamentablemente, en el fondo, muchas veces desde la política se tiende a los caminos cortos, reduccionistas, simplificadores de la realidad. Por supuesto que es más fácil hacer eso. El camino largo implica ser mucho más perseverante, mucho más sistemático, mucho más, por así decirlo, como los fenicios. Y por eso tú partías la pregunta diciendo que ustedes han estado en el fondo sistemáticamente en los medios de comunicación explicando esto. Por supuesto que vamos a seguir en ese camino, pero el camino es más largo y lamentablemente tenemos una competencia desleal, que es la respuesta cortoplacista y reduccionista de la política. Eso ocurre en muchos fenómenos complejos. ¿Quién puede sostener, ¿no es cierto?, de que para mejorar la calidad de vida de las personas en el trabajo, las personas se realizan tanto en su familia, con sus seres queridos, con sus cercanos, como en el trabajo? Pasan buen tiempo de su día en el trabajo. Y por lo tanto es un desafío complejo. Yo cuando escucho a las personas expresar que quieren reducir la jornada de trabajo, bueno, empatizo con lo que están manifestando. Ahora, las personas mismas yo creo que no esperan desde la política, desde los líderes empresariales, respuestas simplistas como las que hemos visto, y esperan respuestas complejas. Ahora, el camino es más largo, por supuesto, y hay que perseverar en ello, y lamentablemente la política tiende muy rápido a esa ansiedad de respuesta simple. Piensan que la gente simplemente está demandando trabajar menos, cuando lo que la gente realmente demanda, creo yo, me han criticado por arrogarme la representación de la gente, pero los empresarios estamos permanentemente interactuando con los trabajadores, quizás mucho más que algunos de los que nos critican por arrogarnos esa representatividad. Y conocemos su realidad, conocemos qué pasa, ¿no es cierto?, quizás una hora en transporte público. Bueno, si ese es el problema, ¿por qué no enfrentamos el tema del transporte público? ¿Por qué no sobreinvertimos en transporte público en la región metropolitana y no llevamos 10 años en la política diciéndonos en el fondo que el transporte público del Transantiago va a mejorar y nunca mejora? ¿Por qué no abordamos el tema de las colas, los paraderos? En fin, por supuesto que empatizamos con la realidad de esa persona que pasa muchas horas tanto en el transporte público como en el trabajo, pero la respuesta no es, creo yo, este reduccionismo de reducir la jornada. En la calidad de vida en el trabajo está dado por espacios de diálogo con la empresa y tenemos que hacer una autocrítica. La empresa tiene que estar sistemáticamente, en el fondo, abriendo espacios de conversación con sus trabajadores, entre otras cosas porque sienten una cierta riesgo y temor y ansiedad frente al riesgo de la automatización. Por supuesto que una persona trabajadora que trabaja en la cajera de un supermercado sabe que ese rol se va a automatizar. Y por supuesto que la respuesta no es simplemente decirle, mire, ¿sabe qué? Hoy día le puedo ofrecer menos horas de trabajo, pero quizás mañana no tener la pega, porque finalmente el cajero se va a automatizar. ¿Y cuál es el desafío? Que esa persona se convierta y se capacite para ser polifuncional. Ya, pero todo el mundo sabe que, yo me imagino que todo el mundo sabe, o debería saber, que le van a pasar la cuenta a la clase política más temprano que tarde, si es que efectivamente una determinación como esta, en el momento en el que se está discutiendo, tiene un efecto adverso y termina disminuyendo el salario o termina viéndose afectado la cantidad de puestos de trabajo. Es cierto, uno podrá después culpar a cualquier cosa, culpar al empedrado de que el momento económico
económico produjo que le disminuyera el salario y no la ley que nosotros aprobamos. Pero me imagino yo, cualquier parlamentario más o menos sensato entiende que eso puede ocurrir. Ahora, incluso si no es así, todavía queda la sensación de que a usted le ha costado convencer a la gente de que en el fondo este proyecto es bueno, pero la discusión como la estamos teniendo y en el momento en que la estamos teniendo no es tan buena. Mira, no estoy seguro que sea así, que las personas, en el fondo, yo creo que la política sobreinterpreta esa supuesta respuesta simplista, en el fondo, de que simplemente las personas quieren trabajar menos. No, está bien, pero déjeme poner un ejemplo. Más bien, citarle un ejemplo. El de la Copa América o el de la CONAF le jugaron completamente en contra. Bueno, obviamente que a mí no me gustan esos ejemplos. Yo creo que le jugaron en contra. La gente lo escucha y dice, me está diciendo que en realidad no vamos a jugar un partido de fútbol porque el proyecto del Partido Comunista impediría jugar la Copa América o apagar un incendio. Entonces, bajo esos argumentos, la gente se queda con la sensación de que en el fondo el gobierno está defendiendo muchas veces los ejemplos simplistas juegan malas pasadas, digamos. Claro. Yo creo que hay que enfrentar el tema de fondo. Aquí hay tantas realidades personales, me refiero a preferencias personales, requerimientos familiares, así como tantas realidades empresariales, modelos de negocio, modelos productivos, que no pueden, en el fondo, la respuesta no puede ser homogeneizar la discusión en un número de horas. Y eso las personas lo entienden. Si las personas están trabajando y saben, ¿no es cierto?, que quizás él trabaja en una realidad productiva de trabajo continuo, por ejemplo, y por supuesto que esa realidad productiva, si simplemente se reduce la jornada, ¿cómo va a responder la empresa? Va a responder, en el fondo, contratando mano de obra extraordinaria, y eso implica un aumento del costo laboral. Y si puede automatizar, va a automatizar. Las personas entienden eso. Por lo tanto, no hay que simplificar, en el fondo, a través de ejemplos que, claro, parecen un poquito ridículos, digamos. Entonces yo creo que la discusión de lado a lado se ha simplificado. En circunstancias que la discusión es compleja, yo creo que las personas en el fondo entienden mucho más la complejidad de lo que se está discutiendo de lo que presumen los parlamentarios. ¿Qué otra cosa le preocupa al mundo empresarial al margen de este debate en estos momentos? Porque nosotros hace algunos meses conversábamos sobre despejar incertidumbre, luego sobre poder aterrizar de una buena vez la reforma tributaria y saber dónde va a terminar, después la reforma del sistema de pensiones y saber cuánto va a tener que aportar el empleador a la capitalización individual de cada trabajador. Ahora tenemos este proyecto de las 40 horas. ¿Qué otra cosa le preocupa al mundo empresarial? Siento que acabo de hacer un listado angustiante. Pero tenemos el 18 a la vuelta de la esquina. Así que... No, el tema no nos angustia. El tema no nos angustia porque finalmente yo nunca he sido de los que creen que hay que argumentar de que no es el momento para legislar esta materia, porque la economía está muy mala. No, porque yo creo que hay un tema de fondo. El peor argumento que se ha utilizado es cuando está muy bien, mejor no cambiar las cosas porque vamos en la senda de crecimiento, cuando estamos muy mal. Hay una buena razón. Yo creo que el empresario siempre tiene que ser proactivo de plantear cambios regulatorios porque las leyes, aunque sean buenas, aunque hayan sido una buena respuesta a un periodo del tiempo, por supuesto los tiempos cambian y hay que estar permanentemente adaptándose. Entonces yo creo que en el tema laboral, por ejemplo, hay una cosa mucho más filosófica. Yo creo que es importante reivindicar la realización que representa el trabajo. Y por supuesto que también representa una realización, ¿no es cierto?, el tiempo en la familia, pero el trabajo es un espacio de realización, de calidad de vida. Y eso es muy relevante, una discusión de fondo. Por lo tanto, creo que esta discusión no va a terminar con lo que pasa en el Parlamento, con el proyecto 40 horas. Tiene que haber una discusión bien de fondo que hay que seguir y perseverar en ella. Ahora, ¿qué es lo que nos preocupa de verdad? Porque hay muchos síntomas de cómo está deteriorándose el proceso de diseño y formulación de nuestras leyes. Y por lo tanto, nosotros hemos planteado hace mucho tiempo en SOFOFA, que aquí en el fondo cada vez que se plantea, ¿no es cierto?, una iniciativa que puede venir de un programa de gobierno, de una campaña presidencial, que luego se traduce en un proyecto de ley, luego ingresa al Parlamento, el Parlamento se discute, se aprueba, se implementa y posteriormente en el fondo está en vigencia. Y nadie la evalúa en el fondo una vez que está en vigencia si es que realmente está logrando su objetivo con eficacia y eficiencia. Ese proceso debe estar institucionalizado. Yo opino que cualquier iniciativa legislativa debe partir con lo que llaman en el mundo anglosajón un libro blanco, un white book, digamos, que se somete a opinión de ciudadanos, de expertos, de empresas que interactúan con esa regulación, de sociedad civil. Y que antes de que ingrese al Parlamento ya esté expuesto a, ¿no es cierto?, el análisis de la vilipendiada tecnocracia. Esto de que la deliberación política está en oposición de incorporar la evidencia, los análisis técnicos, es una cosa que le está haciendo mucho daño a Chile, este desprecio por la tecnocracia. Yo creo que aquí hay dos maneras de enfrentar eso. Uno, que los tecnócratas dejen de estar inhibidos, digamos, y tan condicionados por lo que es viable políticamente, y expresen su opinión de forma fuerte y contundente. Y segundo, que la institucionalidad tenga un derrotero para discutir las leyes. Que en vez de lo que se reprochaba en el pasado, de que habían actores que llegaban, ¿no es cierto?, por los pasillos a tratar de hacer lobby informal, claro, bueno, que sea transparente eso, y que las empresas que están interactuando con la regulación puedan expresar su visión antes de que ingrese el proyecto de ley. Y una vez que pasa por el Parlamento, que tengamos una buena biblioteca en el Parlamento, una oficina de presupuesto, para que haya capacidades de asesoría legislativa en el Parlamento que puedan nutrir esas leyes con evidencia, con buen diseño técnico. Y una vez que se implementa, que existe una agencia de calidad de políticas públicas autónoma del ciclo político que evalúe su eficacia y su eficiencia. Esto ha estado en todos los programas de gobierno
ha estado en múltiples comisiones transversales de modernización del Estado y nunca se termina de implementar. Yo creo que lo más urgente del Frente a Chile hoy día, mejorar el proceso de formulación de leyes y de discusión de leyes. Mismo planteamiento que hizo ayer también de alguna manera aquí, sentado en este mismo estudio, el exministro de Hacienda, Rodrigo Valdés. Bernardo Larraín, muchas gracias por conversar esta mañana con nosotros aquí en Infinita. Muchas gracias, Juan Manuel, por la invitación. 8 de la mañana con 54 minutos.